Era una noche de viernes cuando decidí adentrarme en el viejo bar del centro, un lugar conocido por su ambiente nostálgico y las historias que se tejían entre sus paredes de madera gastada. La luz era tenue, apenas suficiente para iluminar los rostros de los presentes y las botellas de licor que adornaban las estanterías detrás de la barra. El aire estaba impregnado de un aroma a tabaco y a historias antiguas, esas que solo se revelan después de un par de tragos. Me senté en una de las mesas cercanas a la ventana, donde el murmullo de la ciudad aún se podía escuchar, aunque amortiguado por los gruesos cristales. Fue entonces cuando lo vi a él, a Rob, un hombre cuya presencia parecía demandar atención sin siquiera intentarlo. Su barba era espesa y sus manos, como había notado antes, hablaban de años de trabajo duro. ¿Te importa si me siento?, preguntó con una voz rasposa que denotaba años de cigarrillos. Sin esperar respuesta, tomó asiento frente a mí, depositando un vaso ya medio vacío sobre la mesa. No, por supuesto que no. Parece que tienes historias que contar, respondí, intrigado por ese personaje que parecía haber salido de una novela. Rob esbozó una media sonrisa, como si apreciara mi reconocimiento a sus historias no contadas. Todos tenemos historias, amigo. Solo que algunos hemos vivido las suficientes como para llenar un libro, dijo, dando otro trago a su bebida. Le señalé al camarero que trajera otra ronda, presintiendo que lo que estaba a punto de escuchar valdría cada centavo de esa cerveza. Rob asintió agradecido y comenzó su relato. Así que, estaba Tom. Un hombre hecho a sí mismo, con una fortuna que muchos envidiarían. Casado con Lisa, un alma artística cuyos ojos reflejaban tormentas emocionales que solo ella podía entender. Eran la noche y el día, el yin y el yang, pero se complementaban de una manera que solo el amor verdadero permite. La forma en que Rob describía a Tom y Lisa me hacía visualizarlos como si estuvieran sentados con nosotros, compartiendo la mesa en ese bar oscuro. Y luego estaba Sarah, continuó Rob, su tono cambiando ligeramente, inyectando una dosis de veneno en sus palabras. La hermana de Tom. Una mujer que podía cortarte con su lengua antes de que te dieras cuenta de que habías entrado en una pelea verbal. Nunca le gustó Lisa, siempre pensó que estaba tras el dinero de Tom. Me incliné hacia adelante, capturado por la narrativa. ¿Qué pasó entonces?, pregunté, no queriendo interrumpir pero incapaz de contener mi curiosidad. Rob miró su vaso, como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo. La vida, amigo. La vida pasó. Tom murió repentinamente y Sarah no perdió tiempo en reclamar lo que creía que le pertenecía. Antes de que Lisa pudiera siquiera procesar su duelo, se encontró fuera de su hogar, sin nada más que lo opuesto. La injusticia de la situación me hizo apretar los puños. Eso es terrible. ¿Y Lisa? Ella demostró que la verdadera fortaleza no reside en lo que posees, sino en lo que eres capaz de superar y crear a partir de las cenizas de tu vida anterior. Pero esa es una historia para otro trago, dijo Rob, señalando al camarero para que nos sirviera otra ronda. Mientras el alcohol fluía y la noche se adentraba en su punto más oscuro, supe que esa conversación cambiaría mi percepción de la vida, del amor y de la lucha contra la adversidad. Rob, con su voz rasposa y sus historias de vidas entrelazadas por el destino, me había transportado a un mundo donde la realidad superaba a la ficción y yo estaba más que dispuesto a seguir escuchando. La conversación se tornó más profunda a medida que Rob se adentraba en el núcleo de su relato. La segunda ronda de cervezas llegó, y con ella, la continuación de una historia que ya había comenzado a tomar forma en mi mente. La muerte de Tom fue como una tormenta que se llevó todo a su paso, empezó Rob, sus ojos reflejando una tristeza que hasta ahora había permanecido oculta. Un día estaba ahí, lleno de vida, y al siguiente, simplemente se había ido. Me imaginé a Lisa, sola en el vasto mundo que había construido junto a Tom, un mundo que de repente se sentía vacío y frío. ¿Cómo lo tomó Lisa?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad por la mujer que luchaba en la tempestad. Rob suspiró. Como cualquier alma perdida en el mar. Primero, la negación.
No podía creer que Tom, su roca, su compañero en este viaje loco que es la vida, hubiera partido sin despedirse. Debe haber sido devastador, murmuré, tratando de imaginar el dolor de perder a un ser querido tan abruptamente. Fue más que eso. Fue como si le hubieran arrancado una parte de su ser. Pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar, continuó Rob, su voz bajando a un susurro. Sarah no perdió tiempo en mostrar su verdadero rostro. Apareció en el funeral con lágrimas de cocodrilo, pero sus ojos contaban una historia diferente. ¿Qué hizo? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerme. El día después del funeral, Sarah llegó a la casa de Lisa. Lo siento mucho, Lisa, comenzó con una voz melosa que no lograba ocultar la codicia detrás de sus palabras. Pero sabes, Tom quería que yo me quedara con el condominio. Dijo que era lo mejor. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo, cortantes pero disfrazados de cuidado. Me estremecí ante la frialdad de Sarah, una mujer que veía la muerte de su hermano como una oportunidad. Lisa estaba en shock. ¿Qué estás diciendo, Sarah? Esto es mi hogar. Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus palabras. Nuestro hogar. Tom nunca, Rob imitó la voz de Lisa, permitiéndome capturar la desesperación y la incredulidad en su tono. Oh, querida Lisa, Sarah respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, Tom me lo dijo todo. Y, desafortunadamente para ti, tengo todos los documentos legales para probarlo. Con esas palabras, el destino de Lisa quedó sellado. ¿Y Lisa se quedó sin nada?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza por la situación. Peor, dijo Rob con un suspiro. Sarah no solo reclamó el condominio, sino que también se aseguró de que Lisa no pudiera llevarse nada. Ni sus pinturas, ni sus recuerdos. Nada. Considera esto como un nuevo comienzo, Lisa. A veces, es lo mejor que puede pasar. Eso fue lo último que Sarah le dijo antes de cambiar las cerraduras. El silencio se asentó entre nosotros, pesado como el aire antes de una tormenta. Las palabras de Rob habían pintado una imagen vívida de pérdida y traición, un recordatorio de lo cruel que podía ser el mundo. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Las palabras salieron de mí, no como una pregunta, sino como un lamento por la injusticia de la vida. Rob me miró, sus ojos mostrando una sabiduría forjada en las llamas de experiencias propias. La vida a veces saca lo peor de nosotros, amigo. Pero también puede mostrarnos lo fuertes que realmente somos. ¿Y Lisa? Lisa estaba a punto de descubrir su propia fuerza. El bar parecía girar a nuestro alrededor, un mero escenario para la historia que se desenvolvía. En ese momento, comprendí que cada pérdida, cada traición, era simplemente. Con el último trago de cerveza desvaneciéndose en nuestro paladar, la historia de Lisa tomaba un nuevo rumbo. Rob se acomodó en su silla, preparándose para revelar el siguiente capítulo de esta odisea humana. Despojada de todo, Lisa se encontró en una encrucijada. Podría haberse dejado caer en el abismo de la desesperación, pero en su lugar, eligió el camino del renacimiento. Era hora de empezar de nuevo, desde las cenizas de su antigua vida. Me incliné hacia adelante, capturado por la resiliencia de Lisa, una mujer que, a pesar de las adversidades, se negaba a ser derrotada. ¿Cómo empezó de nuevo?, pregunté, mi voz cargada de admiración. Rob sonrió, como si la pregunta reavivara en él un fuego de esperanza. Primero, encontró un pequeño apartamento en una parte menos afluente de la ciudad. No era mucho, pero era suyo. Luego, buscó empleo. Con su experiencia y talento, podría haber buscado trabajos bien remunerados en el mundo del arte, pero ella quería algo más, algo que tocara vidas. ¿Y qué encontró? Mi curiosidad estaba al máximo. Un trabajo en una escuela local, enseñando arte a niños. No pagaba mucho, pero le daba algo que el dinero no podía comprar, propósito y satisfacción. Estos niños, le dijo a su jefa el primer día,
Pueden no tener mucho, pero tienen potencial. Quiero ayudarlos a verlo, a creer en él. Me imaginé a Lisa, rodeada de niños con los ojos llenos de curiosidad, guiándolos a través del poder expresivo del arte. Debe haber sido una experiencia transformadora, no solo para los niños, sino para ella también, comenté, pensando en cómo el acto de enseñar puede cambiar tanto al maestro como al alumno. Rob asintió. Exactamente. En esos momentos, en esas pequeñas victorias cuando un niño que nunca había sostenido un pincel crea algo hermoso, Lisa encontró su redención. Pero no creas que fue fácil. Hubo noches de dudas, de miedo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba. ¿Y qué la mantenía en pie en esos momentos? La fortaleza de Lisa me inspiraba, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Una noche, después de un largo día de trabajo, encontró la respuesta. Estaba sentada en su pequeño apartamento, contemplando una hoja de papel en blanco. De repente, tomó un pincel y comenzó a pintar, no lo que veía, sino lo que sentía. Y cuando terminó, tenía ante ella no solo una obra de arte, sino un pedazo de su alma. Rob hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Esto es lo que me mantiene en pie, se dijo a sí misma mientras observaba la pintura. Esta capacidad de crear belleza a partir de la nada, de transformar el dolor en algo tangible y poderoso. Ese fue el momento en que Lisa realmente comenzó a sanar. El relato de Rob no solo pintaba el viaje de Lisa hacia la recuperación, sino que también servía como un recordatorio del inmenso poder del arte para curar y transformar. En ese pequeño apartamento, con pinceles y colores como sus aliados, Lisa había encontrado una manera de reconstruirse a sí misma, pieza por pieza. Lisa descubrió que, al final del día, lo que realmente importa no son las posesiones materiales o el estatus, sino las vidas que tocamos y las huellas que dejamos en el mundo, concluyó Rob, poniendo fin a un capítulo de la historia que resonaba con una verdad universal. Nos quedamos en silencio, reflexionando sobre la historia de Lisa, una mujer que, a través de su viaje de autodescubrimiento y renacimiento, demostró que incluso en nuestras horas más oscuras, siempre hay un camino hacia la luz. La luz del bar comenzaba a debilitarse, y con cada palabra que Rob pronunciaba, el relato de Lisa cobraba nuevos matices. Su historia, lejos de ser una mera sucesión de eventos, se estaba convirtiendo en un tapiz de emociones, decisiones y, sobre todo, de un renacimiento personal y artístico. La transformación de Lisa no pasó desapercibida, continuó Rob, su voz ahora llevando un tono de anticipación. Mientras enseñaba y creaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente, una manera de canalizar todo lo que había vivido en algo que trascendiera su propia experiencia. Capturado por la narrativa, me incliné hacia adelante, ansioso por saber más. ¿Qué idea era esa? El proyecto, Hogares Perdidos, como dijo Rob, marcando cada palabra con un peso especial. Lisa decidió pintar una serie que capturara no solo los momentos que compartió con Tom, sino también la sensación de pérdida y reconstrucción. Era su manera de procesar el duelo, pero también, sin que ella lo supiera al principio, se convertiría en su venganza silenciosa. Me quedé pensando en la elección de Lisa. No era una venganza convencional, impulsada por el odio, sino una que hablaba del poder del espíritu humano para superar y transformar el dolor en belleza. ¿Cómo fue recibido el proyecto?, pregunté, imaginándome las potentes obras de Lisa cobrando vida bajo su pincel. Con asombro y admiración, contestó Rob. Cuando presentó su colección en una galería local, la respuesta fue inmediata. La cruda honestidad de sus obras tocó algo en la gente. Era como si, a través de sus pinturas, Lisa hubiera logrado expresar un lenguaje universal de pérdida y esperanza. La historia me absorbía aún más, si eso era posible. Entonces, ¿cómo se convirtió esto en una venganza? Rob sonrió, un brillo astuto en sus ojos. La ironía del destino. Entre los muchos visitantes de la galería, hubo uno que quedó particularmente impresionado por una pieza, la joya de la colección.
Esa persona resultó ser un magnate de la tecnología, alguien que había conocido a Tom en el pasado. Sin saber de la conexión, compró la obra por una suma que eclipsaba cualquier expectativa. ¿Y Sarah?, inquirí, preguntándome cómo encajaba la hermana en este giro del destino. Ah, Sarah, dijo Rob, su sonrisa ensanchándose. Cuando se enteró de la venta, su furia no conocía límites. ¿Cómo se atreve esa mujer a lucrarse con la memoria de Tom?, vociferaba a quien quisiera escucharla. Pero lo mejor estaba por venir. El comprador decidió donar la pintura a la ciudad y se exhibiría en un lugar que Sarah conocía muy bien, el lobby del condominio de Tom. La ironía de la situación era exquisita y no pude evitar una sonrisa. Debe haber sido un golpe duro para Sarah. El golpe final, afirmó Rob. Cada día, al entrar y salir de su edificio, Sarah se enfrentaría a la obra de Lisa, un recordatorio constante no solo de la hermana Henley a la que había intentado aplastar, sino también de su fracaso en hacerlo. Lisa, por otro lado, continuó su vida con una serenidad recién encontrada, sabiendo que, de alguna manera, había honrado la memoria de Tom y había reivindicado su propia historia. El capítulo de la venganza silenciosa de Lisa cerraba no con estruendos, sino con el murmullo tranquilo de la justicia poética. Su historia, tejida con dolor y pérdida, había encontrado un desenlace en el acto de creación, demostrando que el arte tiene el poder no solo de curar, sino también de confrontar y, finalmente, de triunfar. Nos quedamos sentados en silencio, Rob y yo, reflexionando sobre las vueltas de la vida. La historia de Lisa era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, una prueba de que, incluso en las sombras más profundas. Tras una breve pausa para pedir otra ronda, Rob prosiguió con la historia, ahora adentrándose en el clímax de la narrativa. La venganza de Lisa no había sido estruendosa ni destructiva, sino sutil y, sin embargo, devastadoramente efectiva. Lisa había encontrado su camino en la enseñanza y en el arte, pero una parte de ella seguía buscando cerrar el capítulo con Sarah de una manera que hiciera justicia a su dolor y a su lucha, comenzó Rob, su voz cargada de anticipación. ¿Y cómo lo hizo?, pregunté, completamente absorto en la historia. Rob sonrió, esa sonrisa de quien sabe que está a punto de revelar el momento más satisfactorio de la historia. Ella decidió combatir el fuego con arte. Lisa comenzó a trabajar en una serie de pinturas, cada una representando un aspecto diferente de la vida que había compartido con Tom y todo lo que había perdido. Llamó a la serie Hogares Perdidos. Me incliné, fascinado. Eso suena increíble, pero ¿cómo es eso una venganza? Ah, aquí viene lo bueno, dijo Rob, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. La serie capturó la atención de la ciudad. La emoción cruda, la belleza dolorosa de sus obras tocó algo en la gente. Cuando finalmente organizó una exposición, fue el evento del año. Y entonces, en la noche de apertura, ocurrió algo que nadie esperaba. Mi interés estaba al máximo. ¿Qué pasó? Entre los asistentes había un coleccionista de arte, un magnate de la tecnología con un ojo para la obra significativa. Quedó tan impresionado por la serie Hogares Perdidos que decidió comprar la pieza central, la joya de la corona de la exposición, por una suma que eclipsaba incluso el valor del condominio que Sarah había arrebatado a Lisa. Esa revelación me dejó boquiabierto. Eso es increíble. Pero ¿cómo es eso una venganza contra Sarah? Rob se echó hacia atrás, disfrutando del momento. Porque ese coleccionista, motivado por su admiración por Lisa y su historia, donó la pintura a la ciudad. Y, por sugerencia de Lisa, la colocaron en el lobby del edificio de condominios de Sarah. Cada día, al entrar y salir, Sarah tendría que pasar junto a ese recordatorio tangible de la hermana de su difunto hermano, brillando en una exhibición pública de su triunfo y resiliencia. El impacto de esa jugada maestra era palpable. Lisa había logrado algo extraordinario, no solo había encontrado su voz a través del arte, sino que también había asegurado que Sarah nunca pudiera olvidar la injusticia que había cometido. ¿Y cómo reaccionó Sarah?,
Pregunté, apenas conteniendo mi curiosidad. Al principio, intentó deshacerse de la pintura, pero la presión pública y legal era demasiado grande. La obra se había convertido en un símbolo de la ciudad, un recordatorio de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Sara estaba atrapada. Entonces, Lisa ganó, dije, sintiendo una mezcla de satisfacción y asombro por la ingeniosa venganza de Lisa. Lisa no solo ganó, corrigió Rob, ella triunfó. No mediante la fuerza o la amargura, sino a través de su talento, su pasión y su capacidad para transformar el dolor en algo bellamente poderoso. Y lo más importante, ella se mantuvo fiel a sí misma en el proceso. El relato de Rob no solo había sido una historia de pérdida y venganza, sino también una poderosa lección sobre la resiliencia humana y la capacidad del arte para curar, conectar y, sí, incluso para ajustar cuentas de maneras que la pura confrontación nunca podría. Nos quedamos sentados en silencio, reflexionando sobre la historia de Lisa. En el fondo, el murmullo del bar continuaba, pero para mí, el mundo se había reducido a esta narrativa de triunfo, un testimonio del indomable espíritu humano. La última ronda de cervezas había llegado, y con ella, el acto final de la historia de Lisa. Rob tomó un sorbo de su bebida antes de continuar, su expresión ahora suavizada por la reflexión. Lisa había triunfado de una manera que pocos podrían haber imaginado. Pero lo que hace que su historia sea verdaderamente especial no es cómo terminó su batalla con Sarah, sino cómo eligió vivir después de esa victoria. Estaba completamente atrapado por la narrativa, ansioso por conocer el desenlace de esta extraordinaria mujer. ¿Y qué hizo Lisa después?, pregunté, no solo por curiosidad, sino también porque Lisa, a través de la narración de Rob, se había convertido en un símbolo de perseverancia y dignidad frente a la adversidad. Rob sonrió, un destello de admiración en sus ojos. Ella siguió enseñando, siguió pintando. Pero lo más importante, Lisa empezó a usar su nueva plataforma para hablar sobre la resiliencia, sobre la importancia de encontrar luz en la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene su propio conjunto de desafíos, le dijo a un auditorio lleno en una de sus muchas charlas. Pero dentro de esos desafíos yacen las semillas de nuestra propia regeneración. Somos más fuertes de lo que pensamos, más resilientes de lo que creemos. Esa idea resonó profundamente en mí. Es increíble pensar en cómo el arte y su propia historia se convirtieron en un vehículo para el cambio no solo en su vida, sino también en las vidas de otros. Exactamente, asintió Rob. Y quizás lo más hermoso de todo esto fue cómo la comunidad se unió alrededor de ella. No solo como admiradores de su arte, sino como creyentes en su mensaje. Lisa había iniciado un movimiento sin siquiera intentarlo. La historia había tomado un giro que yo no esperaba. De la tragedia y la venganza a la inspiración y el cambio social. ¿Lisa alguna vez se reconcilió con Sarah? La pregunta salió de mí, impulsada por la esperanza de algún cierre entre las dos. Rob frunció el ceño ligeramente. Eso es algo que solo ellas podrían responder. Pero lo que Lisa logró va más allá de cualquier disputa personal. Ella transformó su dolor en algo que trasciende el tiempo, el espacio y las relaciones rotas. Y en cuanto a Sarah, bueno, vivir en un mundo donde la memoria de tu injusticia está colgada para que todos la vean es una forma de reconciliación o al menos de reflexión. El comentario de Rob me dejó pensando en el poder de la memoria y el arte como testigos eternos de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia?, pregunté, buscando alguna conclusión en este relato de triunfo humano. La moraleja, dijo Rob, es que la vida continúa, con o sin nosotros. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que nos es dado. Lisa eligió hacer del mundo un lugar más bello, más compasivo. Enseñó a través de su arte y su vida que, no importa lo que enfrentemos, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de hacer una diferencia. Nos quedamos en silencio, reflexionando sobre el viaje de Lisa, sobre cómo había cambiado no solo su vida sino también las vidas de aquellos a su alrededor. La historia de Lisa era un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros,
tenemos la capacidad de encontrar luz, de crear belleza y de inspirar cambio. Rob y yo terminamos nuestras cervezas y mientras nos preparábamos para dejar el bar, supe que la historia de Lisa, aunque terminada, continuaría resonando en aquellos que la escucharan, un ciclo perpetuo de inspiración y esperanza.